Todos sabemos que los motores antiguos son más duraderos que los motores modernos, pero si tienes un auto moderno, lo que te hablaré a continuación hará que dure mucho más tiempo de lo acostumbrado. Esto lo aplican conductores de transporte público, camioneros y maquinistas, logrando que hasta motores actuales tengan una vida útil decente. Estos son los 5 hábitos para evitar fallas en tu motor. 1. Mantenimiento de fluidos. Los fluidos de un motor como el aceite y el refrigerante son fundamentales para el enfriamiento y lubricación de las piezas móviles. Sin estos fluidos, las piezas del motor estarían expuestas a altas temperaturas generadas por la combustión interna de los cilindros y al mismo tiempo la fricción de componentes como el cigüeñal, bielas y pistones harían que estos metales se fundieran entre sí por la alta temperatura generada por la fricción. Es por esto que los fluidos como el aceite del motor y el agua del sistema de refrigeración deben cambiarse de manera periódica. Aceite de motor. El aceite es esencial para lubricar las piezas móviles, reduciendo la fricción y alargando la vida útil de los componentes metálicos. Además, el aceite actúa como un detergente, capturando impurezas como el polvo proveniente del desgaste de las piezas móviles, residuos de la combustión que escapan por los anillos de los pistones y otros contaminantes. Debido a esto, es recomendable cambiar el aceite del motor cada 5.000 a 8.000 kilómetros de recorrido. Sin embargo, el aceite también pierde sus propiedades con el tiempo. Por lo tanto, si tu vehículo no ha alcanzado el kilometraje recomendado, pero ha pasado un año después del último cambio, es conveniente cambiarlo de todos modos. Además, los vehículos modernos cada vez más incorporan turbocompresores. El eje del turbocompresor se lubrica con el aceite del motor. Si este aceite está degradado, las partículas de suciedad pueden dañar el eje del turbo, reduciendo así su vida útil. Esto se debe a que los turbocompresores trabajan a revoluciones extremadamente altas. Por lo tanto, un aceite sucio hará que su eje se desgaste demasiado rápido debido a las altas temperaturas que este maneja. Líquido refrigerante. El refrigerante está constantemente expuesto a las altas temperaturas. Este líquido se encarga de transportar el calor generado por la combustión a través de los conductos hacia el radiador, que se encarga de disipar el calor hacia el ambiente. Después de enfriarse, el líquido regresa al motor para seguir capturando el calor, manteniendo una temperatura del motor dentro de un rango ideal de trabajo, que generalmente está entre los 80 y 96 grados Celsius. Es importante revisar y cambiar el refrigerante según las recomendaciones del fabricante, para evitar así el sobrecalentamiento y daños en el sistema de refrigeración, ya que si el sistema de refrigeración se daña, genera un efecto dominó, un fallo en cadena, dañando todo el motor. 2. Control de la temperatura del motor. Mantener la temperatura adecuada del motor es crucial para el rendimiento y longevidad, y esto no se limita solamente a fluidos del motor. Hay otros componentes que pueden causar que la temperatura aumente. El motor genera una gran cantidad de calor debido a la combustión interna, y si no se regula correctamente puede causar daños graves como el desgaste excesivo de las piezas móviles, la deformación de componentes o incluso una falla total del motor. Para asegurarse de esto es esencial asegurarse de que el sistema de refrigeración como radiador, bomba de agua, mangueras, termostato, tapón del radiador, entre otros, estén en buen estado de funcionamiento. Si el termostato falla o el radiador está obstruido, el motor puede sobrecalentarse, lo que podría provocar daños irreparables. Asegúrate de revisar el nivel y la calidad del refrigerante de manera regular y realiza las correcciones necesarias en el sistema de refrigeración si notas problemas, como pérdida de refrigerante o sobrecalentamiento indicado en el tablero de instrumentos. Es importante no dejar que el motor trabaje a temperaturas excesivamente altas durante mucho tiempo, ya que esto puede generar una acumulación de carbonilla y otros residuos que dificultan su funcionamiento. Si tu motor está sufriendo un sobrecalentamiento, notarás lo siguiente. Se enciende una luz de piloto indicando temperatura excesiva del motor. El motor podría tener presencia de humo o vapor, esto debido a algunas fugas en el sistema de refrigeración. Ruidos extraños como golpeteos, más conocido como detonaciones. Esto se debe a que la alta temperatura genera en consecuencia una combustión irregular en los cilindros, donde el combustible estaría detonando antes de tiempo, ocasionando daños en las bielas principalmente, y otros componentes internos como los pistones, anillos, válvulas, entre otros. El consumo de combustible aumenta drásticamente, perdiendo la eficiencia y potencia. Además, algunos olores extraños como plástico quemado, aceite o el típico olor a metal fundido similar al olor de una plancha de ropa. Básicamente sentirás cambios en el motor que no trabaja como lo hace habitualmente. Cabe destacar que un episodio de sobrecalentamiento excesivo suele dejar daños graves y a veces puede ser irreparable. Si tu vehículo presenta fugas dejando marcas o goteras en el suelo, es urgente que prestes atención y le hagas las reparaciones necesarias. Cuando las goteras comienzan, el motor se siente normal, pero con el tiempo irá empeorando debido a que está perdiendo fluidos. 3. Mantenimiento de filtros. De todos los filtros que puede tener un vehículo, hay 3 fundamentales. Filtro de aire.
El filtro de aire es una de las piezas más importantes para el buen funcionamiento del motor. Su función principal es filtrar las impurezas y partículas del aire antes de que entren al motor, asegurando que solo aire limpio llegue a la mezcla de aire y combustible. Un filtro de aire sucio o obstruido puede afectar negativamente el rendimiento del motor. Un filtro limpio mejora la eficiencia, previene el desgaste prematuro y reduce las emisiones contaminantes. La mayoría de los fabricantes recomiendan cambiar el filtro de aire cada 15.000 a 30.000 kilómetros de uso, pero esto puede variar dependiendo de las condiciones de manejo. Si conduces en áreas polvorientas o en condiciones extremas, es posible que debas cambiarlo con más frecuencia. Un filtro de aire obstruido también puede generar que una luz de advertencia aparezca en el tablero de instrumentos. Filtro de aceite. El filtro de aceite juega un papel fundamental. Su función es filtrar las impurezas y los contaminantes del aceite del motor, evitando que estas partículas lleguen a las partes móviles y causen desgaste prematuro. Con el tiempo, el filtro de aceite se va saturando con residuos, y si no es reemplazado, puede perder su capacidad de filtrado, lo que puede llevar a una circulación de aceite sucio, afectando negativamente el rendimiento del motor. Se recomienda reemplazarlo cada vez que se haga cambio de aceite, ya que el aceite nuevo necesita un filtro limpio para ser eficaz. Dependiendo del tipo de aceite y las condiciones de manejo, los intervalos de cambio de aceite suelen ser entre 5.000 a 8.000 kilómetros de recorrido, o según las recomendaciones del fabricante. Si conduces en condiciones extremas, como por ejemplo climas muy calurosos o en áreas polvorientas, o si haces muchas paradas o arranques, se recomienda que cambies el filtro con más frecuencia. Filtro de combustible. Este filtro tiene la función de atrapar impurezas, agua y otros contaminantes que pueden estar presentes en el combustible antes de que llegue al motor. Sin este filtro, el combustible podría arrastrar partículas de suciedad, óxido o agua, lo que podría obstruir los inyectores o dañar el sistema de combustible. Además de prevenir la obstrucción de los inyectores, mejora el rendimiento del motor al mantener el combustible limpio, evita daños por agua presente en la combustión y protege la bomba de combustible, evitando que se esfuerce más de lo normal para mantener la presión y caudal adecuados. Este filtro suele durar bastante tiempo, pero dentro de lo recomendado, en motores diésel podría ser cambiado entre 20.000 a 40.000 kilómetros dependiendo del uso y la calidad del combustible. En motores a gasolina, cada 40.000 y 60.000 kilómetros de recorrido. Pero en algunos vehículos modernos pueden llegar hasta los 100.000 kilómetros. Pero sé precavido, ya que te conozco y no vas a cambiarlo por uno original. Por lo tanto, hazlo antes de tiempo, ya que no será la misma calidad de filtrado. 4. Válvulas. Existen algunas válvulas que suelen fallar cada algunos miles de kilómetros y suelen causar fallas como pérdida de potencia y rendimiento que debes poner atención. Válvula PCV. El mantenimiento de la válvula PCV es clave para evitar la acumulación de presión interna en el motor. Si el motor tiene más de 100.000 kilómetros de recorrido, esta válvula debe revisarse regularmente para asegurarse de que está funcionando correctamente y que los gases del cárter sean recirculados adecuadamente. Suele funcionar internamente con una compuerta presionada por un muelle que debe ser vencida por la presión de los gases del cárter, para de esta manera abrirse y ser derivada a la admisión para ser quemadas mediante la combustión. Si esta válvula falla quedando cerrada, aumenta la presión interna del motor y esta escaparía por los lugares más débiles como la junta del motor y sellos, ocasionando fugas de aceite. Esto lo podrás notar cuando veas que tu vehículo deja manchas de aceite en el piso, ya sea gotas o charcos. Y si falla quedando en posición abierta, puede causar problemas como ralentí inestable o fallos en el motor, debido a un exceso de flujo de gases del cárter. Por consiguiente, pérdida de potencia y aceleración irregular, mayor consumo de aceite, humo azul en el escape, mayor consumo de combustible, posible contaminación de sensores, como sensores de oxígeno o sensor MAP, entre otros fallos. Así que ponle ojo. Termostato. Este es uno de los grandes enemigos de los motores y algunos mecánicos hasta recomiendan eliminarlo, ya que existen muchos casos donde los conductores han tenido que gastar grandes sumas de dinero en reparación por daños ocasionados o simplemente comprar un motor nuevo. La función del termostato es estar cerrada evitando que el líquido refrigerante vaya al radiador cuando el motor está frío, para ayudarlo a tomar su temperatura de trabajo rápidamente, para luego abrirse por efecto de la misma temperatura y permitir que el líquido refrigerante circule hacia el radiador, manteniendo al motor libre de un sobrecalentamiento. Pero sucede que esta válvula termostática suele fallar y se queda cerrada o abre muy poco, causando que el motor llegue a temperaturas muy elevadas, ocasionando graves daños en los componentes internos. Para evitar esto, es recomendable reemplazar el termostato regularmente, algo así como cada 100.000 kilómetros, si no hay síntomas de fallo. Así evitarás ser una víctima más del termostato y elige un termostato original o de buena calidad. No te vayas por lo más barato o lo pagarás caro. Válvula EGR.
Esta válvula permite que una parte de los gases de escape recirculen hacia los cilindros para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. Además, esta válvula se abre en ciertas condiciones para bajar la temperatura de la combustión. Si bien no es un componente que traiga exactamente beneficios al motor, sí trae beneficios al medio ambiente, por lo que todos los vehículos actualmente deberían tenerla instalada. El problema es que cuando falla puede causar varios problemas en el motor, afectar su rendimiento, eficiencia y emisiones debido a que la mezcla de aire y combustible del motor será ineficiente. La computadora cuenta con este volumen de gases de escape. Si no lo están, podría generar una mezcla excesiva de aire, perdiendo así la mezcla estequiométrica de aire y combustible. En condiciones de conducción normales, te recomiendo limpiar la válvula EGR cada 50.000 kilómetros en motores diésel y cada 100.000 en motores a gasolina. Válvula IAC. La válvula de control de aire en ralentí controla el flujo de aire adicional al motor mientras se está regulando. Esto permite que el motor se pueda mantener encendido con una entrada de aire controlada mientras no presionas el acelerador. Si esta válvula falla, el motor puede experimentar un ralentí inestable. Al conducir notarás que al momento de dejar de acelerar el motor se comportará de manera irregular y hasta podría apagarse constantemente, y esto es un problema. Para evitar que esta válvula falle, hazle una limpieza cada 30.000 a 50.000 kilómetros, desmóntala y límpiala con limpiador de cuerpo de aceleración o limpia carburador. Si la IAC se llena de residuos de aceite o carbonilla, puede atascarse y responder más lento. Cuando limpias la IAC, aprovecha también de limpiar el sensor MAF que mide el flujo de aire de admisión, el MAP que mide la presión del aire en la admisión, entre otros componentes. También están las bujías en motores de gasolina, precalentadores en motores diésel, bobinas, sensor TPS y un gran etcétera. Para toda la información respecto a mantenimientos, infórmate a través del libro de mantenimientos del fabricante de tu vehículo. Obviamente no te estoy nombrando todo, ya que este video podría durar 5 días hábiles, pero te he nombrado lo más importante. Habiendo hablado de los hábitos de mantenimiento, hay un aspecto fundamental que no debemos pasar por alto, es el factor humano. Muchos conductores que solo se limitan a mover el vehículo suelen pensar que lo único necesario es llenar el tanque de combustible, pero están lejos de la realidad. El manejo adecuado del vehículo es esencial para prevenir fallas en el motor. Hábitos como evitar aceleraciones bruscas, no sobrecargar el vehículo con peso y no dejar el motor funcionando en ralentí en periodos muy prolongados son claves para reducir el desgaste. Además, es importante permitir que el motor se caliente antes de exigirle mucho esfuerzo, especialmente en climas fríos. Aunque los motores modernos están diseñados para encender y arrancar casi de inmediato, siempre es recomendable esperar unos segundos para que el aceite circule llegando a todos los rincones del motor. Durante los primeros momentos de la conducción es mejor evitar las altas revoluciones hasta que el motor alcance su temperatura ideal de trabajo. Esto asegura que los fluidos circulen correctamente, lubricando las piezas y protegiéndolas del desgaste prematuro. Y luego de unos 5 a 10 minutos puedes conducir como acostumbras. Si realizas trayectos cortos con frecuencia, el motor podría no alcanzar su temperatura óptima de funcionamiento, lo que puede ocasionar la acumulación de residuos de combustión en su interior. Lo ideal es hacer trayectos más largos de vez en cuando, permitiendo que el motor funcione a su temperatura ideal, evitando la acumulación de depósitos de carbonilla. Al menos una vez por semana, da una vuelta larga a una velocidad moderada, sin forzar el motor, para ayudar a eliminar impurezas. Por otro lado, si realizas trayectos largos con regularidad, es importante evitar conducir siempre a bajas revoluciones. Esto es muy común en motores diésel, ya que debido a su alto torque pueden moverse con facilidad entre 1200 a 2000 RPM, pero no es lo ideal. Te recomiendo mantener las revoluciones en un rango más alto. Si tu motor tiene un límite de 7000 RPM, trata de conducir entre 4500 y 5000. En el caso de los motores diésel, suelen tener un límite de 6000 RPM. Lo ideal sería conducir entre 3000 y 4000 RPM en marchas altas. No estoy diciendo que manejes a altas RPM en todas las marchas y en todo momento, pero sí en algunos tramos para evitar acumular carbonilla en el motor. Y si eres de los que usa el auto para echar carreras con un motor estándar, sin modificaciones para este tipo de uso, mejor prepárate para convertirte en un mecánico, ya que su vida útil se acortará rápidamente y las fallas aparecerán mucho antes de lo esperado. Seguir estos hábitos asegurará que tu motor funcione durante muchos años sin sufrir grandes fallas que a menudo son causadas por falta de conocimiento sobre estas recomendaciones básicas, más aún si tienes un motor moderno. Los motores antiguos suelen ser más resistentes. Aún así, todas estas recomendaciones son válidas para motores antiguos y motores modernos. Te nombré lo más básico. Existen otros elementos como catalizador, filtro de partículas, entre otros componentes, pero no están directamente relacionados con el funcionamiento del motor, ya que son elementos anticontaminación. Pero cuando fallan, sí produce bajo rendimiento. Y si te diste cuenta, casi todo en un motor ronda la suciedad. Es lo que causa las fallas. Por lo tanto, un motor limpio es un motor sano. Recuerda que un vehículo es como un hijo. Si no lo cuidas, se enfermará. Dale los cuidados necesarios. Y lo más importante, sígueme para más mecánica automotriz.